El título que tenemos hoy es Las bendiciones del quebrantamiento. ¿Quiénes de nosotros los que estamos aquí no hemos tenido un problema, una aflicción, un quebranto, una enfermedad, un accidente, una muerte? Todos hemos pasado por esa situación. También todos hemos sido quebrantados. Miren ahí las vasijas. Miren qué bellas están esas vasijas. Pero para hacer esa vasija se pasó trabajo, entiendo yo. Que primero hubo que buscar el material, la arena, después darle vuelta, darle barro, darle agua, darle forma. Y después es que viene lo grande. Darle candela. Darle candela. Y nosotros cuando tenemos una afliccioncita ya no estamos muriendo. Y todavía Dios no nos ha puesto en el horno de aflicción. No nos han dado candela. Porque estamos como medio crudos. Entonces, fíjense. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a los caminos de Dios, siempre va a encontrar con muchísimos obstáculos. Cuando usted le llama obstáculo, le llama problema, o como usted le quiera llamar, pero son quebrantamientos que Dios le hace a usted. A ver si es verdad que usted es de Cristo. Entonces, para usted ser de Cristo, usted necesita ser quebrantado. Le decía yo al pastor que en mi retorno a los caminos del Señor, porque yo nací en los caminos del Señor, pero me aparté en la edad de los adolescentes, que es una edad muy peligrosa, y cuando retorné, el enemigo me tenía la mía. Ya yo tenía mi negocio, tenía mi vehículo, y en una de esas, como a los 2 o 3 días de yo retornar a Cristo, yo creo que ya yo me había bautizado, porque en la iglesia donde yo nací no bautizan a la gente grande, bautizan a los muchachitos. Entonces, es la metodista libre. Yo me había bautizado y a 2 o 3 días le robaron la guagua a la esposa mía en La Sirena. Usted se fija qué regalo más bueno. Entonces yo pensé, pero ven acá, cuando yo estaba en el mundo no me pasaba nada de eso. Y ahora que estoy en los caminos de Dios, miren lo que me sucede. Pero como le decía al pastor, eso no le bastó al enemigo para que yo me devolviera y dijera, no, yo voy a seguir el camino que me iba bien. En este camino me va mejor. Porque esas son aflicciones que el Señor te permite para pulirte, para forjarte. De manera que, ¿qué es un quebrantamiento? Dice que es la forma que Dios utiliza para empezar a formar una nueva persona. Nuevos creyentes, los que han recibido a Cristo recientemente, ustedes van a recibir muchas aflicciones. Pero no se olviden que Jesús la ha vencido todas y Él está con ustedes. No se devuelvan. No se devuelvan, que eso es para ver si es verdad que usted está en esto. Fíjense, es decir, que esto de la aflicción es para doblegar tu yo, para hacernos un hijo obediente a la palabra y dependiente de Dios. El quebrantamiento trae consigo grandes bendiciones, que eso es lo que mucha gente no quiere entender. Trae grandes bendiciones porque su enfoque principal será la búsqueda de Dios. En el Salmo 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que es un corazón humillado? En hebreo eso es shavar. Shavar, que quiere decir fracturado, roto. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que humillarte, tú tienes que despojarte de todo tu orgullo, despojarte de ese yo violento que tú tienes, ese yo con tantas intrigas y pasiones carnales, para tú poder ser aceptado por el Señor como un verdadero cristiano. ¿Quién de nosotros no ha tenido una prueba de quebrantamiento, de aflicción en su vida? En estos tiempos, la iglesia ha venido pasando por muchísimas dificultades, muchísimas aflicciones, muerte, accidentes, y todas estas cosas que son más que aflicciones para los hijos de Dios. Ojo, pero Dios con su infinita misericordia dice en Mateo 24:22, dice así: y si aquellos días no fueran acortados de los escogidos, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense la magnitud del pecado que hay aquí en la tierra, que en vez de ir nosotros mejorando, en vez de irse la cosa poniendo mejor, las cosas van de peor en peor. Y si no fuera por la misericordia que Dios tiene con sus hijos, Él tiene que acortar los días para que algunos podamos salvarnos. Porque si deja los días como iban, porque ahora hasta los que no están bien de la mente se dan cuenta que ya los días no son como los de antes, ya los días son más cortos. Científicamente se llegó a hacer un estudio y se comprobó que ha menguado, se ha puesto más corto el tiempo de día por día. Es decir, que se está manifestando la palabra de Dios en ese sentido. Cuando nos llega una prueba, no debemos de desconsolarnos. Y eso nos lo advierte el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Ese sí me gusta a mí. Y dice, y sabemos, oigan esto, pónganle atención, y sabemos que a los que aman a Dios, oigan bien, todas, no dijo una, no es todas las cosas le ayudan a bien. Dejemos la ñoñería de que por qué me pasó esto a mí, que yo soy cristiano. No, que miren lo que dice ahí. Esto es, ahí va lo bueno. A los que conforme a su propósito son llamados. No solo para todo el mundo. Para los que conforme a su propósito son llamados. Porque el impío le pasa cualquier problema y eso no lo ayuda bien. ¿Por qué? Porque no lleva lo que dice ahí. No es llamado conforme a los propósitos de Dios. Entonces, conforme a su propósito son llamados los hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos llamados. Entonces, llevamos parte de esa promesa que Dios le dio. No os preocupéis, no nos aflijamos cuando tengamos diversas pruebas, como dice el apóstol Pablo, porque sabemos que eso va a pasar. Dice que las pruebas que Dios te permite son pruebas pasajeras. Y decía yo que no hay mayor satisfacción cuando tú sobrevives y sales airoso de una prueba. Porque el problema de la prueba no es decir, Dios, ¿por qué a mí no? Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda con esto? No es por qué, porque vamos a ver ahorita que a Dios no se le pregunta por qué. ¿Qué tú quieres, Padre, que yo aprenda? ¿Qué tú me quieres forjar? ¿Qué tú me quieres formar? ¿Qué tú me quieres enseñar? Porque dice que las pruebas son para forjar los hijos de Dios, para pulirlo, para poder convertir el oro bonito, como veremos más adelante. Tienen que darle mucha pulición y darle candela. Y nadie quiere que le den candela, pero se quieren ver bonito. Ay, yo quiero ser una perla para ti, papá Dios. Aguanta fuerte. No te quejes. Miren, por eso lo que obra para bien para uno no es igual para otro. Dios tiene su propósito individual con cada uno. A veces queremos entender el porqué de las cosas. Y nos olvidamos de que Dios es soberano. Miren esto, Isaías nos lo recuerda. ¿Sabe a dónde? En Isaías 55, versos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, decía abusador, ¿para qué tú le estás diciendo a Dios que por qué esto y que por qué aquello? Mira lo que te dice Él. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Sigue. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo tú vas a saber lo que Dios está pensando? ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios está haciendo contigo? Si está tan alto y tú no te puedes equilibrar, solamente nosotros nos podemos equilibrar con el Señor con una sola cosa, y yo se lo voy a decir ahorita. Desde el inicio, ya Dios sabía que el hombre iba a estar lleno de inseguridades, lleno de angustia, lleno de temores. Mire lo que dice Juan 16:33.
Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque es que tenían una inquietud y una cosa. ¿Y para dónde que va? ¿Se va el Señor? ¿No se va? Dice, ese sí me gusta, ese verso. Porque cuando venimos a los caminos de Dios creemos que no va a haber de eso que dice ahí. Oiga lo que dice: en el mundo tendréis aflicciones. Ajá, pero yo no vine a los pies de Cristo. Y ahora tú me estás diciendo que yo voy a tener aflicciones. Pero Jesucristo tuvo más aflicciones. Entonces dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Que mira cómo estoy, que mira lo que tengo, que mira lo que no tengo, que mira lo que me dio, que mira lo que no me dio. En el mundo tendréis aflicciones. ¿No quieres tener aflicciones? Pues no estés en el mundo. Y no te puedes ir, porque esa vida no es tuya y tú no te la puedes quitar. Miren, el rey David, quien también fue afligido grandemente, nos dice en el Salmo 34, ese me gusta más todavía, 34:19. El Salmo 34:19 dice así: muchas, es un chin que dice, muchas. Pero eso como que me gusta porque es que no quieren entender. ¿Qué dice ahí? Muchas. No, que me dio, que la otra semana tuve un problema, que después, y hace un día, la mujer mía pintó el carro. La mujer mía pintó el carro, el otro día vino ¡pum! Y se lo explotaron por el otro lado. Mira lo que dice ahí: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y Dios la libró de la muerte. Dios la libró de la muerte. Entonces, no estemos protestando por las aflicciones, porque son para formarnos. Si somos hijos de Dios, porque ahorita vamos a ver las aflicciones del que no es justo y las aflicciones del justo. Miren, Mateo le da fuerza a esa expresión del rey David. Y nos dice en Mateo 10:20, esta me gusta más, santo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Como que se están durmiendo. Al pasar por un proceso de prueba, oigan bien, una de las almas favoritas para usted poder vencer, una de ellas, no es la única, es la paciencia. Pero desde que yo era niño, oía los viejos me decían, no pida paciencia, me decía mi abuela. Y tenía razón. Cuando yo estaba estudiando, ella tenía razón. Porque ¿de dónde es que viene la paciencia? Es de las aflicciones y de la prueba. Ay, Dios, dame paciencia. ¿Tú quieres paciencia? Te busco un problema. ¿Para tú probarla? Ay, Dios, dame un traje de baño. ¿Para qué? Para bañarte. Entonces, dame paciencia. Un problema. Mira que este muchacho se está portando mal en la escuela. Pues tú querías paciencia. Ahí tiene. Entonces, la paciencia, el apóstol Pablo en Romanos 5:3 nos dice que la tribulación produce paciencia. Y continúa diciendo en Filipenses 4:6, por nada, no por alguna cosa, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracia. Dice acción y gracia, es porque tú tienes que dar gracia cuando tú estás pidiendo la acción de Dios. No te ha llegado y ya tú estás dándole la gracia, Padre, porque yo sé que tú me vas a dar esto. Gracias, Padre, ya tú lo recibiste por fe. Porque dice Santiago que no sabemos pedir porque pedís mal. Ese pedacito también me gusta. Entonces fíjense ahora, que no nos afanemos. Pero ¿y qué es lo que es el afán? Vamos a ver. El afán es un esfuerzo o un empeño grande. Está afanoso. Yo le decía en la célula cuando me tocaba dar esa parte, que tenía un amigo que, en paz descanse, él le debía a todo el mundo y yo lo veía que él no se preocupaba y cobradores van y cobradores vienen y yo le decía, fulano, pero ¿y a ti no te molesta ver que te cobren? Y dice, no. ¿Y tú no te sientes mal? No, el que tiene que sentirse más es que yo le debo. Entonces él me dijo a mí y me convenció.
en lo que me dijo, no en la acción. Estemos claros, porque yo no cojo fiado, gracias a Dios. Él me convenció porque dijo, yo no me preocupo, yo me ocupo. Pero él no hacía ninguna de las dos. Bien, afán es un esfuerzo o un empeño grande. Afán es una preocupación por cosas, oigan bien, que produce ansiedad, tensión y presión. Produce estrés, produce vómito y diarrea. Yo digo, pero bueno, este predicador está como porno. No, él produce todas esas cosas porque son emociones del cuerpo. Y una vez la dimos aquí, cuando hablamos del miedo, todas las clases de cosas, que hay una sustancia que producen en el cerebro todas las descomposiciones armónicas del cuerpo humano se produce por el afán de vida. Por el afán de vida pasan muchas cosas, muchos accidentes, porque a lo mejor tú vas tan de pronto y quieres llegar de pronto y ya tienes un accidente, etc. Afán es una preocupación por cosas que producen, como le dije, ansiedad y presión. Mire lo que refleja el afán. El afán refleja la falta de fe en Dios. Porque es que si usted tiene fe, usted no tiene que afanarse. Bueno, yo no tengo con qué pagar la casa. Dios mío, pero me voy a volver loco. 10 días que no duermo. No. Haz como mi amigo, duerme y confía en Jehová y Él te dará la luz y Dios te va a ayudar a resolver ese problema. Pero no te cruces de brazos. Pídele a Dios que te busque la forma de cómo tú vas a conseguir el dinero. Hazle como yo le digo, Padre, préndeme una luz, préndeme un bombillo porque no estoy viendo. Dame la visión. Pero mucha gente quiere la visión y acostado, arropado en su casa, para que le lleguen las cosas y las cosas no llegan así porque ya no hay maná. Eso era el maná que caía así. Bien. Las preocupaciones comienzan cuando se acaba la fe. El que está preocupado no tiene fe en Dios. La paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse. La esposa de Job estaba más afanosa que el mismo Job, a quien era que se estaba afligiendo. Entonces, ¿qué son las aflicciones? Según la Biblia, son un sentimiento de pesar, amargura y tristeza. Se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece, como le decía ahorita, como una solución para ese sentimiento. Bienaventurado el varón que castiga, que Dios castiga, por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Eso lo dice Job 5:7. La diferencia, bien, como le decía ahorita, entre la aflicción del justo y la aflicción del que no conoce a Dios es grande. Hay un abismo grande. Dios es la solución para la aflicción del justo. Cuando el justo está afligido, busca de Dios. Mientras que la aflicción para el que no conoce a Dios, para el inconverso, es la discoteca de la solución, el alcohol, la droga, la concupiscencia, la idolatría, la hechicería y demás, fruto de la carne. Si no tienes a Cristo en tu corazón, una aflicción puede llegar a matarte. ¿Sí o no? Te puedes matar la aflicción, porque muchas personas que con una aflicción que no saben cómo manejarla, caen en la depresión y la depresión los lleva al suicidio. De manera que todas estas son cosas que lo producen los frutos de la carne. Así como el alfarero trabaja e hizo esos barros que ustedes ven ahí, esas vasijas, así mismo trabaja Dios con nosotros cuando pasamos por la aflicción. Dios permite cosas que nos duelen para darnos la forma que le dio el alfarero a eso. Vamos a ver ahorita las diferentes formas que Dios nos da. Porque hay pastores, dice, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Esas son diferentes figuras que Dios hace con el barro. Mientras más brilla el oro, es porque más se pule. Y cuando se pule, duele. Cuando algo le queda mal al alfarero, ¿qué es lo que él hace? La
barata. Muchas veces estamos nosotros desbaratados, porque una aflicción nos tiene desbaratado. Pero Dios nos va a dar la forma nuevamente, porque esa era la forma que llevaba, no le convenía a usted, porque esa no era la que Dios quería. Entonces Dios desbarata esa vasija y comienza y le da otra forma. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios le está forjando y le está haciendo una vasija nueva. Pero cuando usted sienta que algo le está pasando, es que Dios le está llevando pedazos, porque ese lado no le convenía. Le va a poner el asa del otro lado. ¿Ok? Miren, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:13, no, ese me gusta mucho, nos ha sobrevenido, oigan bien esto, ninguna, no es alguna, es ninguna tentación que no sea humana. Ay, que yo me voy a morir, ay, que tú me vas a matar. No te va a matar nada, porque Dios no lo va a permitir. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más, ahí me gustó, de lo que podéis resistir. Si yo puedo con 10 libras, Dios no me va a poner 12, porque sabe que me voy a dejar de guañanga. ¿Ok? Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Vienes huyendo para el pastor. Pastor, mire, me está pasando esto. Dios le da la salida. Dios te busca. Dios te va a resolver. Oigan esto. Dios le hace la llaga, pero también le pone su curita. En otra parte yo decía, Dios hace garrote de guayaba, pero también hace cebo de Flandes. ¿Me entendieron? Miren, Dios hizo al hombre como el hombre construyó los vehículos. ¿Cómo construye el hombre un vehículo? Un camión grandote. Le ponen capacidad de carga 80 toneladas. Dios hace al hombre capacidad de aflicción, no mucha, porque se rompe. Entonces cada uno tiene su capacidad. Así como el camión tiene capacidad, que no lo pueden, eso no lo saben los talloteros, ni los que ponen plátano hasta allá arriba. Ellos desbaratan. Lo más grande es la ignorancia. Le va a durar menos el vehículo. Entonces Dios sabe eso y Él nos pone una capacidad. Entonces Él pone la capacidad que nosotros podamos soportar. Como lo dice el apóstol Pablo, no nos va a poner una carga que no sea humana. No nos volvamos locos. Dios le está hablando aquí a mucha gente que tienen esos problemas de volverse locos. Ponga en manos de Dios todas sus aflicciones y Él lo va a purificar. Dios lo va a purificar. Padre, tengo esto en tu mano, Padre, yo te lo puse en tu mano. Cuando las hijas mías se independizaron, se fueron para los Estados Unidos, yo dije, ay Padre, yo te la pongo en tu mano te la pongo, en tu mano se la puse en su mano. Pero a cada rato yo venía, Padre, mira esto de la hija mía, esto de esta hija, Padre. Y el mismo Espíritu me convenció, pero tú no se la pusiste. Tú no se la pusiste, suéltalo, no lo ayude. Yo ahora le digo, Padre, recuerda que mis hijos están en tus manos. Y punto. No nos vamos a volver locos. ¿Cómo vencer las aflicciones? ¿Cómo vencer las aflicciones? Primeramente, clamar a Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, porque a ese sí había que darle duro, ese no entendía y yo creo que todavía no ha entendido. Cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia, como Dios, y veamos lo que sucedió conforme al Salmo 107, Salmo 107, versos 13, 10, 13 y 14, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción de hierro. Esa gente estaban presos en cárceles y se dice que las cárceles eran oscuras. Ahí no había ni siquiera un rayo de luz cuando entraban un preso de eso. Pero cuando fueron rebeldes a la palabra de Jehová, oigan bien, y aborrecieron el consejo del Altísimo, ¿qué pasó? Por eso quebrantó con él
trabajo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Wow, pero ese no era. Dice que algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción de hierro. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de la tiniebla y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Creer en el poder de Dios es otra de las cosas básicas de las aflicciones para vencerlas. Si tú no crees en Dios, si tú no tienes esa fe y esa confianza en Dios, tú no vas para ninguna parte. Porque con tus aflicciones y tú crees en Dios, cuando estamos pasando por alguna aflicción, debemos estar seguros de que el poder de Dios, de que Él lo galardonará, y Él es galardonador, de lo que le buscan. También tenemos que arrepentirnos, es el primer paso para salir de la aflicción. Segundo paso, clamar a Dios. La angustia produce clamor a Dios. Cuando estamos en angustia, casi siempre clamamos automáticamente, incluso sin darnos cuenta. Cuando tú te das un bajón, tú dices, ay Dios, otros dicen, hay otra cosa. Pero siempre clamamos a Dios en las angustias. La angustia produce clamor a Dios. Y Él, siendo misericordioso, escucha y socorre a sus hijos. Tercero, tiene que creer en su poder. Como decía, Job soportó la tentación y aflicciones que Satanás le causó, pero nunca Job dejó de confiar y de creer en el poder de Dios. Así lo clamaba en medio de su angustia, cuando decía en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Con mucha razón es que el apóstol Santiago dice en Santiago 1:12, bienaventurado, ese me gusta más, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? Yo creía que era para todo. Eso es solamente para los que le aman. Entonces, cuando hayas resistido eso, Dios te va a dar esa corona. Job mató la concupiscencia a tiempo. ¿Pero qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un apetito desordenado o placer deshonesto. ¿Ok? Cuando usted tiene un placer deshonesto, la concupiscencia está trabajando. Y cuando usted tiene un apetito desordenado, hay concupiscencia. Entonces Job la pudo matar. Entonces, Job amaba a Dios, resistió la prueba y Dios cumplió su promesa. ¿Cómo la promesa con lo que le aman? Como dice ahí, ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿tú estás seguro de que tú amas a Dios? ¿Estás seguro que tú amas a Dios? ¿Seguro, seguro, seguro? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es amar a Dios? Juan 14:15 te lo va a decir en 6 palabras nada más. 6 palabras. Dios te va a decir, Juan, qué es lo que es amar a Dios. Dice así, si me amas, guarda mis mandamientos. Ya tú amas a Dios con eso, con guardar sus mandamientos. Pero ¿qué es guardar sus mandamientos? Es decir, el amor hacia Cristo es un requisito que debe cumplirse por medio de la obediencia, la práctica de sus mandamientos. Al inicio habíamos hablado de la aflicción y de la disciplina. Ahora vamos a hablar, de la disciplina, que es una herramienta que Dios usa en el proceso de maduración espiritualmente. Cuando María murmuró a Moisés aquella vez, parece que era una cuñada, parece que no se llevaba bien con la esposa de Moisés, hizo una murmuración, algo así, y a Dios no le gustó eso. Entonces, Dios ahí la va a disciplinar. Él no la va a castigar, porque vamos a establecer la diferencia entre castigo y disciplina. La disciplina es el método divino de prepararnos para un ministerio sobrenatural de servicio bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios permitió que la lepra azotara a María, porque le cayó una lepra por haber murmurado a Moisés. Entonces, ¿cuánta lepra hubiesen habido en estos tiempos si estuviéramos en el Antiguo Testamento?
Porque los que murmuran al pastor, los que murmuran a este, los que murmuran al otro, nos cae una lepra terrible. Entonces lo que Dios busca con las pruebas es llevar al creyente a la plena estatura de Cristo. Efesios 4, ese sí me lo van a poner, Efesios 4, 11, 12, 13 y 14, dice, y él mismo constituyó, ese me gusta, a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ustedes ven que hay para todos, no se desesperen, pero tampoco quieran ustedes ser evangelistas si Dios no lo llamó a ser evangelista. Ni tampoco quieran ser pastores si Dios no lo llamó a ser pastores. Ni tampoco quieran ser maestros si Dios no lo mandó a ser maestro. ¿Y cómo que es eso? No, que yo voy a dar clase. No, que yo voy a ser evangelista. No, que yo voy a ser pastor. Mira lo que dice ahí. Él constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siga. A fin, porque esto no es a lo loco, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue. Hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que de todo. Voy para esta iglesia porque no me gusta aquí, no me gusta allí. Entonces, mira, tú no tienes que estar cambiándote de iglesia. Tú lo que tienes que es cambiar tu corazón. No, porque Dios es el mismo Dios que tú estás buscando aquí, que fuiste a buscar allí, que va a buscar allá. Es el Dios que te ve a ti y que te tiene conmiseración y que te tiene misericordia. Tú lo que tienes que hacer es buscarlo a Él, no buscar iglesia, ni estarte cambiando de banco, ni de iglesia, ni de nada. Dice así, todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para, oigan bien, engañar, emplean su astucia, las artimañas del error. Se aprovechan de eso y son muchos profetas, muchos qué sé yo qué, y cosas que el enemigo pone en ellos. Y uno tiene que estar atento a eso y no llevarse de esos ruidos, porque eso es lo que son, es ruido. Ya vamos a terminar. Miren bien, la plena estatura de Cristo es el crecimiento de maduración espiritual que el creyente, oigan bien, va desarrollando mediante va creciendo espiritualmente. Ese crecimiento espiritual en Cristo es fácil de alcanzar por el cristiano, ya que somos palos, ahí que le iba a decir, ¿en qué nos parecemos a Dios? Palos del mismo árbol. Dios y ustedes son palos del mismo árbol. Sí, pero bueno, ¿y esta comparación? Sí. ¿Por qué? Miren por qué. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 1 verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces yo tengo una semejanza con mi creador. Soy hecho a imagen de Él. Entonces somos palos, ramos del mismo palo. Entonces definamos qué es el castigo. El castigo es una pena que se impone a las personas que ha cometido un delito o una falta o tenido mal comportamiento. Castigo y quebrantamiento no es lo mismo, porque mire lo que va a pasar aquí. Primero vamos a leer esto. Wow, qué bueno. Voy a ir un chin de pronto. Dios se enojó con el pueblo de Israel. ¿A dónde? En Segunda de Crónicas, que también me gusta mucho. Segunda de Crónicas 7:14, que dice así. Oiga bien, el pueblo quería que Dios lo perdonara, que Dios le quitara todas esas plagas y todas esas cosas, pero tenían que tener muchas condiciones para que Dios pudiera acceder a ese perdón y para que Dios lo escuchara. Y eso en Segunda de Crónicas 7:14, mire lo que había que tener. Él quería que se humillara, que invocaran su nombre, que oraran, que se convirtieran y que buscaran su rostro. Entonces él dice así, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero tenemos que poner la parte nuestra. ¿Cuáles son esas? Humillarse, invocar su nombre, orar, convertirnos de los malos caminos y buscar su rostro.
El castigo proviene de la ira de Dios. Es el resultado final de la erradicación y la eliminación, el alejamiento de Dios. Un ejemplo de castigo está en Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevaron sobre la tierra. Eso fue un castigo que Dios le mandó. Eso no fue una aflicción, eso fue un castigo. Dios se llenó de ira y arrasó con la creación de todos los seres humanos. Lo mismo hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Número 16:32. Abrió la tierra también. Cuando se abrió la tierra, se tragó a Coré. Y ellos y abrió la tierra su boca y los tragó. Y ellos a su casa y a todos los hombres de Coré y a todo lo que con él y todos los bienes se lo llevó para abajo de la tierra, que está allá abajo. ¿Por qué? Porque Coré cayó en un gran pecado, porque se sublevó contra Moisés. Es lo mismo que está pasando ahora. Pues yo estoy diciendo que si estuviéramos en el Nuevo Testamento, se estuviera la tierra abriendo, porque uno quiere quitar al otro, el otro no quiere que el presidente gane y le hacen trampa a los otros. Se hubiera abierto la tierra por todas partes, porque Dios lo castiga. Eso fue un castigo que Dios le mandó ahí a ese grupo que estaba con Moisés. Entonces vamos a ver. Dice así: Dios quiere limpiarnos, pulirnos, pero eso lleva un proceso doloroso que algunos llaman prueba, aflicción, etc. Jehová dice en Isaías 48:10: he aquí te he purificado y no como plata te he cogido en horno de aflicción. Él está diciendo al pueblo de Israel que si él lo hubiera puesto en un horno de eso de producir la plata, no se hubieran muerto todos, porque era más fuerte. Él lo cogió en una temperatura más o menos suave, en un horno de aflicción. Dios no se deleita con la provocación de dolor, pero tenemos que estar preparados cuando decimos a Dios: úsame como tú quieras, Padre. Sí, yo lo oigo mucho: Padre, úsame. Ajá, pero que para usarte tienes que llevarte un brazo, porque ese brazo está malo. Entonces tienes que pulirte. Cuidado con eso, ya que muchas veces, casi siempre, para usar algo hay que cambiar o limpiar. Si yo voy a comprar una nevera nueva, lo primero que tengo que hacer es limpiar donde estaba la vieja. Y si hay que lavarlo, también lo lavo. Y si hay que pasarle un brillo a la pared, también se le pasa. Hay que limpiarlo. Entonces, para Dios usarnos nosotros, tiene que prepararnos. Dios no va a usar así. Ejemplo, es cuando, por ejemplo, le decía yo, cuando tú compras un electrodoméstico, tú no lo vas a poner ahí mismo, a donde estaba el otro, sin limpiar. Entonces Dios, cuando nos va a usar a nosotros, tiene que limpiarnos. Y más si cuando venimos de afuera, que estamos comenzando a ser una nueva criatura. Veamos que dice Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forma: ¿por qué me ha hecho así? Porque muchas veces queremos pasarle cuenta a papá Dios y decirle: ¿por qué tú hiciste esto? Si yo lo que quería era esto, mira lo que... No, el hombre no elige su ministerio, como decía ahorita. El Espíritu Santo es el que lleva al ministerio que Él tiene preparado para ti. Entiende eso. Ora, ayuna y pídele a Dios que te muestre qué es lo que Él quiere contigo, cómo te quiere usar. Por eso esas tres fuentes son diferentes, no son iguales, forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo te da a ti una cosa, uno le da a otro, otro le da a otro. Procura tú saber cuál es el don que Dios te tiene, para cuando tú te convertiste y tú viniste a los caminos de Dios, el Espíritu Santo, cuando te selló, ahí mismo en un papelito te dio un don o te dio dos. Averigua cuál fue que te dio. Es por eso que vemos tanto fracaso en personas que eligen ellos mismos su ministerio. Dios obra en cada uno de nosotros conforme a su voluntad soberana. Casi siempre las cosas que Dios hace para el hombre no tienen sentido, porque nuestro pensamiento, como dijimos ahorita, no son sus pensamientos. ¿Quién pudo pensar que José de Egipto iba a ser el segundo gobernando en Egipto con el faraón? ¿Quién podía pensar eso? Ni él mismo se lo podía pensar. Pero hay una cosa, que todo esto no es más que lo que se llama la providencia divina.
La providencia divina, ¿qué es? La providencia divina no es más que el cuidado que de Dios continuo por todas las cosas creadas y por el mundo, y por ti y por mí. Todo lo que Dios hizo, Dios no lo dejó abandonado. Dios tiene lo que se llama la providencia divina, que vela para que el mal no se rebose, que vela para que los ríos tampoco se rebosen y nos maten a todos, que velan para que los pajaritos puedan comer, que velan para que nosotros podamos comer. Porque decía Salomón que las flores eran tan bellas y al otro día podían que se murieran. Pero Dios tiene el control sobre todas estas cosas a través de un mecanismo que se llama la providencia de Dios. Y aquí estás tú, aquí está ese, aquí está aquel, aquí estoy yo, por la providencia de Dios. Que Dios le bendiga.